Hola mis queridos hermanos de Iglesia Bautista La Gracia. Doy gracias al Señor por la vida de ustedes y de su pastor, el hermano Rafa, ¿verdad? Doy gracias al Señor porque tengo la oportunidad y el gozo de poder compartirles una enseñanza bíblica que será breve. Espero que usted pueda tomar esta clase, hermanos, y anotarlo como un bosquejo de una instrucción del por qué y cómo debemos servir a Dios. Primeramente, hermanos, permítame y por favor, si usted puede en esos momentos acompañarme para hacer una breve oración. Oremos, hermanos. Señor, gracias por permitirnos estar una vez más sirviéndote, enseñando, instruyendo, entrenando, sabiendo, Señor mío, que al servirte ganamos almas para Cristo. Al servirte restauramos en el Señor y por el poder del Espíritu Santo vidas y familias. Alcanzamos a niños, evitamos males y, Señor mío, pues de algún modo podríamos decirlo, ¿por qué no? En el poder de nuestro Señor Jesucristo mejoramos la existencia de este mundo, Señor, sabiendo que somos, como dice tu palabra y tu promesa, somos la sal de la tierra. Ahora te rogamos, por favor, que nos ayudes a ser esos cristianos, esas gentes que tú quieres que nosotros seamos, la luz del mundo. De tal manera, Señor, que todo sea hecho para honrarte y glorificarte a ti. Lo ponemos todo en tus manos, sabiendo que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres Dios. Te lo pedimos todo esto en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la pregunta, hermanos, ¿cómo servir a Dios? Para eso debiéramos de preguntarnos, ¿por qué servir a Dios? ¿Por qué servir al Señor? Déjame recordarte algo, hermanos, porque tengo aquí mi bosquejo, lo que voy a compartir contigo. Voy a pedirte que primeramente vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 12 y quiero que usted y yo vayamos por 4 cosas de cómo servir a Dios. La primera es que debe ser según lo que hayas recibido, según tu capacidad, quiere decir. La segunda es trabajando con Dios. Lo tercero es haciéndolo de buena voluntad. Y lo cuarto es sirviéndole hasta el final, hasta concluir. Así que vamos a ir por estos puntos, pero primero quiero decirle por qué servir a Dios. Siempre ha sido la intención de Dios hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Para eso les recuerdo Romanos capítulo 8 versículo 29. Acuérdense de ese pasaje bíblico, Romanos 8, 29, que dice la palabra de Dios. Voy a leerlo. Dice la Escritura: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, pues ahora permítame recordarle entonces que la intención de Dios es hacernos, como dice Romanos 8, 29, conformes a la imagen de su Hijo. Así que cuando contemplamos la vida de Jesús, podemos observar que Él realmente era un siervo y recordar que Él dijo en Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿No dice la Escritura que debemos de ser imitadores de Cristo? Así que recordemos que el Señor Jesucristo vino para servir. Te voy a dar una razón en una palabra o en poquitas palabras de por qué debemos servir a Dios. Ahora, escúchame con atención. Debemos servir a Dios porque Él es Dios. Si tan solo fuera esa la única razón, hermanos, sería suficiente. Sería suficiente explicar por qué servir al Señor. Y de esa manera, y recordar, hermanos, que por ejemplo,
la noche que él fue arrestado, que fue prendido por las autoridades para llevarle finalmente al juicio y llevarle a la cruz, el Señor Jesucristo en la misma noche, hermanos, lavó los pies de los discípulos y les dijo, recordándoles unas palabras. Y dice la palabra del Señor, les dejó una enseñanza acerca de servir a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que tenemos una razón muy poderosa para servir al Señor. Una, porque Él es Dios, pero la segunda es porque nuestro Señor, el Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, quien merece toda la honra y la gloria, también lo hizo, y somos mandados a ser imitadores del Señor. Y además porque el Señor nos alcanzó a nosotros para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, si Jesús hizo todo para servir y Dios quiere hacernos como Él, entonces es bastante obvio, hermanos, que nosotros deberíamos de estar sirviendo. Ahora, ya tenemos razón suficiente para entender que debemos de servir a Dios. Ahora, si vamos a servir a Dios, ¿cómo debo servir a Dios? Bueno, vamos en Eclesiastés 12, versículo 1, y es aquí donde quiero comenzar mi bosquejo con 4 puntos, y me gustaría que tú anotaras ese bosquejo, que tú recordaras estas 4 cosas que debe de ser según lo que hayas recibido, o sea, conforme a tu capacidad. La segunda cosa que quiero recordarte es que al hacerlo según tu capacidad debes trabajar siempre con Dios. Tercero, hacerlo de buena voluntad. Y la cuarta cosa es hacerlo hasta el final, es decir, acabar la obra. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Pero vámonos a Eclesiastés 12:1. Dice la palabra del Señor: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahora, fíjate bien, hermanos, cuando Dios habla a su pueblo, hermanos, pareciera que Él creyó en ti mismo, porque te hace un encargo, como si Él creyera, hermanos, precisamente que tú vas a poder realizar la tarea. Así que podríamos incluso sacar el dicho que si Dios ha creído en ti, ¿tú por qué no habrías de creer en Él, siguiendo todas sus instrucciones? Ahora, quiero recordarte algo conforme a este versículo. Tú y yo somos posesión de Dios. Tú y yo somos de Dios. Acuérdate que el Señor dice en 1 de Corintios capítulo 6 que somos templo del Espíritu Santo, que está en nosotros, y que el Espíritu Santo es de Dios, que el Señor precisamente, hermanos, que no somos nuestros, pues, que el Señor nos compró con su sangre precisamente, por lo que somos posesión de Dios. Es lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos. Así que la primera cosa que quiero decirte es que debe de ser según lo que hayas recibido, según tu capacidad. Es decir, mis hermanos, conforme a tus habilidades y talentos, tus fuerzas y recursos y los medios que el Señor nos ha dado para servirle y multiplicar lo que pone en nuestras manos y lo que nos ha encargado, hermanos. El alcanzar a las otras almas para Cristo, el predicarles el evangelio, el orar, hermanos, para que ellos conozcan al Señor, el orar e interceder, hermanos, de tal manera que el Señor pueda trabajar en los corazones de ellos para que ellos vengan al Señor y se conviertan de todo su corazón. Y también, hermanos, el vivir conforme a la palabra del Señor para que el Señor, hermanos, nos halle dignos de ser usados para su gloria. Quiero recordarles lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 22, en este punto, que debe de ser según lo que hayas recibido, según tu capacidad,
Dice la palabra del Señor, Mateo 25:22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, hoy en día nosotros hemos recibido bastante. No tratemos de pensar que no, es que soy pobre, es que no alcanzo, es que no tengo. Yo voy a hacerle una pregunta, y esto también compartí con mis hermanos en la mañana, y les quiero preguntar algo. Usted, para obtener agua para bañarse, para lavar sus trastes y su ropa, y para todas sus necesidades, ¿usted saca agua del pozo o saca agua de una llave? A usted le suministran agua. Para encender una luz en su casa, ¿usted usa velas, quinqués, antorchas o alguna especie de fuego? ¿O usted oprime un botón? ¿Usted para cocinar tiene que hacer leña o tiene una estufa? ¿O tiene incluso un microondas? ¿O tiene otras comodidades? ¿Tiene un automóvil? ¿Hay transporte público en donde usted vive? ¿Hay taxis? ¿Qué otras comodidades tenemos? Mire que hemos recibido bastante, hermanos. Si nos comparáramos con las generaciones anteriores, entonces diríamos que nosotros tenemos una vida muy cómoda, porque antes trabajaban mucho más, quizás, y tenían muchas menos comodidades. Es probable que tenían algunos males distintos a los nuestros, pero de cualquier manera hemos de reconocer que hoy han tratado de facilitar y hacernos la vida un poco más sencilla y cómoda para que usted no se canse mucho. Y de esa manera podemos entender que hemos de guardar nuestras energías y las energías que nos quedan, entregarlas al Señor para servirle en su obra. Por eso nuestro servicio debe de ser conforme a nuestra capacidad. Ya entendimos y ya vimos el por qué debemos de servirle al Señor. Ahora vemos cómo debemos servirle al Señor. Y número 1, debemos servirle conforme a nuestra capacidad. ¿Cuánto? Es la pregunta, ¿cuánto Dios nos ha dado que estemos tan cómodos sin invertir nuestras energías en su obra? Por eso hoy es el tiempo en el que usted debe reconocer que Dios le ha dado bastante, le ha dado lo suficiente, y sí podemos servirle al Señor, sí podemos entregar nuestros esfuerzos, sí podemos agarrar y tomar de nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros recursos y entregarnos al Señor, porque un día, yo no sé usted, pero yo sí quiero, y si no, pregúntele a su pastor, él sí quiere seguramente oír cuando la voz de su Señor le diga: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso será el momento cuando los siervos puedan escuchar esas palabras dirigidas hacia ellos. Es decir, recibir un reconocimiento de parte de Dios. Y en vista de que el Señor está próximo a su venida y que el Señor va a venir a reinar un día, hermanos, no sabemos cuándo, pero el Señor va a venir, entonces yo debo servirle al Señor conforme a mi capacidad, reconociendo lo que Él me ha dado para poder invertir, hermanos, en su obra, parte de lo que Él me ha dado, de acuerdo a lo que yo tengo. Les recuerdo Eclesiastés 9:10, que dice la palabra del Señor: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, hazlo con todas tus fuerzas. Así que recuerde eso. Vamos con número 2. Debemos trabajar con Dios. Hermanos míos, Dios puede trabajar a través de alguien que esté dispuesto a servirle, aun cuando servirle implique riesgo. Aun cuando servirle implique riesgo.
Y quiero leerle para esto un pasaje bíblico en el primer libro de los Reyes. Antes de eso, en el Salmos capítulo 100, versículo 3. Mire lo que dice Salmos 110. Salmos 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces debemos hacerlo conforme a la voluntad de... Bueno, muy bien, hermanos. Permítame. Si vayamos al primer libro de Samuel, por favor. Me brinqué este punto. Trabajar con Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 14, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Ahora, vea lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Si usted recuerda, hermanos, de la vida de Saúl cuando él iba a enfrentar a los filisteos y mandó al ejército a ayunar, cosa que no debió haber hecho, pero mandó al ejército a ayunar, el ejército se debilitó y ellos tuvieron muchas dificultades para enfrentar esa batalla. Jonatán, con su escudero o con su paje de armas, hace una maniobra a través de la cual él puede derribar una cierta guarnición de los filisteos y trae una victoria sobre el pueblo de Israel. Y quiero que lea esta parte en el versículo 6 del capítulo 14. Dice la palabra del Señor: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ve cómo el Señor puede trabajar a través de alguien que esté dispuesto, aun cuando implique riesgo. Jonatán sabía que había un riesgo, pero él tenía, hermanos, una seguridad. El Señor puede salvar con muchos o puede salvar con pocos. El Señor puede hacer la obra con muchos o puede hacer la obra con pocos. El Señor es todopoderoso. Dice versículo 7: y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues estoy contigo a tu voluntad. Por cierto, aquí les digo, como haciendo un paréntesis, qué bonito es contar con alguien que le sea leal y que diga: sí, yo voy a ayudarte en todo lo que Dios te diga. Si usted es una de esas personas, ayude a su pastor, porque, hermanos míos, si el Señor pretende hacer algo con la iglesia, ¿a quién cree que le va a decir primero? No creo que se lo va a decir al recién llegado, ¿verdad? Se lo va a hacer ver al pastor de la iglesia. Bueno, pues este es un cuadro donde usted puede apoyar así al ministro, a los ministros, al liderazgo de la iglesia y hacerse parte de la obra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Capacitarnos, debemos de entrenarnos, debemos de proveernos, etcétera. Pero bueno, vamos a continuar. Versículo 8. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: esperen hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dicen: suban a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Así que Jonatán esperaba una señal, esperaba Jonatán el permiso de Dios, como diciéndole: es ahora el momento. Así que Jonatán puso a prueba también ese momento en el que el Señor le indicaría en qué
modo iban a entrar para destrozar la guarnición de los filisteos. Así que Jonatán estaba pendiente, hermanos. Y ¿sabe qué, hermanos? Lo que llama la atención es que después Jonatán estuvo en un peligro con el mismo rey y el rey lo quería matar, y el pueblo dijo las siguientes palabras en el versículo 45. Si lee por favor conmigo, dice la palabra del Señor. Versículo 44, perdón, y 45. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Esa es la palabra clave, la frase clave. Jonatán actuó y trabajó con Dios en conjunto, obedeciendo al Señor, siguiendo la visión del Señor, cumpliendo el deseo del Señor. Es decir, él trabajó con Dios. Trabaje con Dios, hermanos. Así dice la Escritura, el pueblo libró de morir a Jonatán. Y hermanos míos, recuerde las palabras de nuestro Señor en Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos 16, 20. Mire lo que dice la Escritura. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Ayudándoles el Señor significa que debemos trabajar con Dios. Vea lo que dice Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Versículo 1. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Somos colaboradores de Dios. Trabaje con Dios. Hágalo, número 3, hágalo de buena voluntad. Ahora sí, mis hermanos, en el Salmos capítulo 110, versículo 3. Hágalo de buena voluntad. Mire lo que dice la Escritura en el versículo: tu pueblo lo hará de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Hágalo de buena voluntad, como dice la Escritura. Recuerde esto, hermanos. Échele un ojo a Jueces 5:2 y vamos a ir un poquito a prisa por causa del tiempo, pero vea lo que dice Jueces capítulo 5 versículo 2. Jueces 5:2. Porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad, load a Jehová. Cuando usted sirve al Señor de buena voluntad, Él recibe loor, Él recibe gloria y alabanza, Él recibe adoración. La gloria la lleva el Señor. Y además, cuando usted lo hace de buena voluntad, lea ahora Nehemías capítulo 11, versículo 2. Nehemías 11:2. Dice: y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. ¿Qué pasa en este pasaje bíblico? Usted recibe bendición. Hágalo de buena voluntad, como dice el Salmo 110, versículo 3. Dios va a recibir loor, alabanza y gloria, ¿verdad? Como dice Jueces 5:2 y como dice Nehemías 11, versículo 2.
usted va a recibir bendiciones. Ahora vamos a nuestro último punto. Sírvale hasta el final. No abandone cuando usted comienza a servir, hermanos. Usted no abandone. Si usted ha decidido servir al Señor, no abandone. Sea fiel, sea firme, sea fuerte, permanente, constante para servir al Señor en aquello que el Señor le ha dado: un ministerio, una participación, una responsabilidad, una posición en la que usted puede ser de bendición para el pueblo de Dios. Entonces usted sea constante hasta concluir con esa obra. No lo deje a medias. Es decir, mis hermanos, complete y termine hasta donde el Señor le ha pedido y hasta donde el Señor le llame para cambiar de obra. Quizás sea necesario que el Señor ponga a otra persona para continuar su trabajo, pero usted no se mueva hasta que el Señor le mueva de ese lugar. Muestre su fidelidad, muestre su fortaleza, muestre su firmeza, muestre su carácter. Sea fiel, hermanos. Si hay alguna de las cosas que nos hace mucha falta en el pueblo de Dios, hermanos, es que desafortunadamente no toda la gente es constante. Se aburre, se desanima, esperaba una cosa, recibió otra, pasó por algunas dificultades y se dio por vencido y se hizo a un lado. Eso es lo que pasa muchas veces con las almas, hermanos. Y es importante entender, hermanos, que desde que nosotros comenzamos a servir al Señor, tenemos la garantía y la seguridad de que hay un enemigo y nos va a hacer batalla. Nos va a hacer contra, nos va a hacer la lucha y va a tratar de desalentarnos. De tal manera, hermanos, que tú ya vas mentalizado y dices: bueno, pues yo voy a servir al Señor y sé que el enemigo me va a atacar. No nos debe de extrañar si a eso íbamos. Imagínese un hombre en la guerra que va con su armamento, su equipo, su traje, sus gogles, todo bien armado, y van a las primeras batallas y regresa llorando, diciéndole al general: general, me dispararon y me aventaron una granada, así no se vale, yo no sé por qué me agreden tan horrible, si yo ni los conozco y no les hice nada. De eso se trataba, era una guerra, era una situación de conflicto, era algo a lo que tú fuiste llamado a combatir, a defender, a luchar, a hacer la guerra. No te debe de extrañar las adversidades. Entonces, sea constante, sea firme, hágalo continuamente, sea fiel y el Señor le va a bendecir. El Señor le va a bendecir. Ahora, ¿dónde podemos tomar el ejemplo? Vea lo que dice Juan 4:34. ¿Cómo dijo nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra del Señor así. Dícele Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Capítulo 17, también vamos a echarle un vistazo. Capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor era constante, hermanos. Y además, una cosa más: cuando usted complete la obra, habrá mucho gozo para usted. El gozo, hermanos, y la verdadera felicidad está en hallar cuál es el propósito de Dios para su vida. El por qué Dios le hizo existir a usted. Por qué el Señor lo hizo a usted nacer en el lugar, en la familia, en el país, en la ciudad donde le hizo nacer. ¿Por qué el Señor hizo eso? Vea lo que dice Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos, hermanos, y son nuestros últimos versículos que estamos compartiendo. Hechos 20:24. Recuerde las palabras de Pablo, las podemos tomar para aplicarlas a nosotros en esta enseñanza de cómo servir al Señor. Ahora,
¿Cómo? Sirviéndole hasta el final con esta actitud. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Vio la actitud de Pablo? Ahora hay una garantía, habrá gozo. ¿Qué decía Pablo? Que yo acabe mi carrera, lo que me encargaron, que yo lo acabe con gozo. Habrá gozo en usted. Servir al Señor será siempre una satisfacción en la vida de alguien que ha entendido la razón de su existencia. Si usted no ha entendido la razón por la cual usted existe, usted va a tratar siempre de buscar su satisfacción, realización, llenura en otras cosas donde no las va a encontrar. Pero si usted sirve al Señor en su iglesia, aunque usted tenga un trabajo aparte, aunque usted tenga una vida secular y cotidiana y terrenal, y mire, recuerde el apóstol Pablo, hermanos, llegó con Aquila y Priscila y dice la escritura que se junta con ellos porque él tiene un empleo. El empleo que él tiene o el trabajo, el oficio que él tiene es el de hacer tiendas. Se junta con ellos. Pero ¿acaso cree que Pablo estaba pensando, después de que haga estas tiendas voy a hacer 10, me voy a conseguir trabajadores y vamos a hacer 50 tiendas y me voy a conseguir algún contador, un administrador y vamos a estar fabricando 200 tiendas y pronto vamos a llenar toda Asia Menor de tiendas marca Saulo de Tarso? No, Pablo no estaba pensando en eso porque ese no era el plan, ese no era el propósito por el cual Dios le hizo existir. No era por ahí. La razón por la que Pablo existía, que fue llamado desde el vientre de su madre, según las palabras de él mismo en su testimonio, ¿verdad? Era que tenía que predicar el evangelio y alcanzar a otras personas para Cristo. Entonces, ¿por qué trabajaba haciendo tiendas? ¿Por qué tenía ese oficio? Porque ese oficio solamente era para catapultarlo y sostenerlo mientras él alcanzaba o buscaba o perseguía o iba en pos de aquello para lo cual el Señor lo había alcanzado. Y entre otras cosas, el Señor estaba moldeando su vida. Todo esto es necesario del por qué debemos de servir al Señor y cómo debemos de servir al Señor. Y ya vimos estas 4 razones. Debemos de servirle según nuestra capacidad. Debemos de servirle trabajando con Él, con Dios. Debemos de servirle de buena voluntad y debemos de servirle hasta el final. Recuerde que Pablo dijo precisamente eso, ¿verdad? He acabado la carrera de la fe, he peleado la buena batalla. Entonces ya Pablo estaba listo para eso. Mire, pero todo esto no se puede si no se tiene a Jesucristo como su Salvador. Quiero compartir con ustedes un último pasaje bíblico en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora fíjese, estos textos hablan de salvación, y la salvación el Señor se la otorga para aplicar el versículo 10. Dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviésemos en ellas. Él quiere que usted le sirva, pero que usted primero tenga a Jesucristo como su Salvador. Si usted no tiene la seguridad que cuando muriera estaría en la presencia del Señor, si usted no tiene la seguridad que al morir va a ir con Dios a su presencia, que es usted salvado y que sus pecados son perdonados, si no tiene esa seguridad, hoy usted necesita recibir a Jesucristo como su Salvador en su corazón. ¿Cómo le hago? Dice la Escritura, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo? Entonces yo debo de abrir mi corazón a Cristo y decirle, Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón, que me salves, perdona todos mis pecados y gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Si tú has hecho esto y tú lo haces
fielmente y sinceramente, el Señor Jesucristo viene a tu vida y te da vida eterna. Recíbele hoy para que también puedas tú servirle y ser lleno de gozo, como dice aquí la Escritura. Hermanos míos, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una breve oración. Señor, ayuda por favor a los hermanos a que tengamos ese ánimo y deseo para servirte con todo nuestro corazón, de buena voluntad, conforme a nuestra capacidad y constantemente, Señor. Te suplicamos, pues, que tú hagas la obra en nuestros corazones y que también si hay alguien que necesita recibir a Jesucristo y ser salvo, que tú entonces le alcances, Señor, que pueda invocar tu santo nombre y pedirte a ti que entres a su corazón para que le salves. Ponemos en tus manos todas las cosas, porque tú eres bueno y fiel. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Nos vemos después.